Bueno, hola, muy buenas. Mi nombre es Lorena y vengo del CRAC Abupeñes de aquí de Asturias. Soy la afortunada que juega en casa. Espero que así resulte más fácil. Bueno, vengo a hablar un poquitín de cómo nació y cómo está creciendo nuestro proyecto de radio escolar. Y primeramente me gustaría agradecer la invitación que nos han hecho a participar en este congreso. Y sin más, bienvenidos a Cranexión. Yo trabajo como tutora de primaria y este año soy la tutora de un grupo de cuarto, quinto y sexto. Trabajo dentro del CRAC Abupeñes, que es un centro rural agrupado que se encuentra en el concejo de Gozón, como les dije, aquí en Asturias. Este CRAC está compuesto por 4 escuelinas. Santiago de Ambiedes, que es la escuela en la que yo trabajo, San Jorge de Eres, Verdicio y Bañugues, que es donde tenemos la sede. ¿Y cómo empezamos en todo este lío? Bueno, pues por culpa o no. Muchísimas gracias al IES Cristo del Socorro, que es nuestro IES de referencia, al que accede nuestro alumnado cuando termina la etapa de primaria, y nos ofrecieron colaborar con ellos, que ya llevaban años, ya tenían experiencia, creando pues, un nuevo programa que se llama Cranexión. Y en él pues, llevábamos diferentes temas y nos reencontrábamos con ese exalumnado, que siempre es un placer volver a escuchar sus voces y volver a interactuar con ellos. ¿Cómo lo hicimos? Pues con mucho miedo al principio de qué decimos, qué contamos, qué vamos a hacer. Entonces, pues recurrimos a lo fácil. Vamos a llevar lo que estamos trabajando en el aula, eso que ya tenemos machacadino, que ya nos da cierta seguridad, lo vamos a llevar a la radio. Y como ven, estamos en pañales, de la forma más rudimentaria posible. Nuestra pecera es el suelo, esa es nuestra mesa redonda, y con un simple móvil al que nos llamaban, con eso hacíamos la conexión. Ese día creo que ya habíamos conocido el mini jack y ya teníamos hasta micrófono, o sea, apoteósico. Como les decía, bueno, no hay mejor muestra, ¿no?, para saber que querer es poder. Con poco se consigue. ¿Qué llevamos? Pues llevamos poesías, llevamos cuentos, llevamos historias para sonorizar, contaron, todo tiene cabida, entonces dan sus ideas y a quien le gustan los animales dice, pues podíamos hablar de los gatos. O a quien le gusta el deporte, pues por supuesto ese día hablamos de deporte o hacemos un concurso de deportes. Múltiples y variados temas de su interés, sobre todo. ¿Podemos poner los conjuros, por favor, a modo de ejemplo? Porque nos pilló trabajando la poesía. Habíamos leído los conjuros Soles de villa, remates de quini, derbis ganados y corazones ilusionados. Ojos de sapo, patas de rana, que tengas suerte toda la semana. Alas de murciélago, cola de lombriz, que hoy y siempre seas muy feliz. Se cierran los ojos, se dobla un poquito la vara mágica y se repite con fuerza. Abracadabra, pata de cabra, que hoy las puertas de la escuela solo se cierran pero no se abran. Si no me subes la nota, te convertiré en marmota. Si solo me pones suficiente, serás para siempre una serpiente. Si me pones un notable, puede que más no te hable. O tengo un sobresaliente o se te caerían los dientes. Creo que pueden adivinar qué nota sacó. Bueno, yo creo que aquí vamos a seguir hacia adelante porque lo interesante de este tema es que ellos mismos se dieron cuenta de que los periodos en los que nos quedábamos callados, esos que daban tanto miedo, el madre, ¿ahora qué digo? Muchas veces tenían que ver con que se querían cerciorar de que existía comunicación, de que había alguien escuchando, de que había un receptor y se quedaban como, a ver si escucho algo, a ver si están ahí. Ellos mismos fueron conscientes de que cuando más molaba, cuando más les gustaba y más divertido era y más chachipiruli era cuando había una interacción. Entonces surgieron ideas como esta, que bueno, después de escuchar el Quijote creo que va a quedar un poco deslucido, pero creo que queda muy patente esa interacción y esas ganas de colaborar con los que estaban al otro lado. Si nos ponéis, por favor, este audio. Haceros un cuento, a contaros un cuento y cuando paremos de hablar tenéis que hacer el sonido de lo que ha pasado. Si queréis participar. Vale. ¿Estáis listos? Sí. Sí, venga.
Empezamos. Se llama Los juguetes perdidos. Eras una vez unos niños que se fueron de excursión a una granja escuela 3 días, en la que había muchos animales. ¡Fantástico! Vale. Como se aburrían, aunque nos habían advertido que no saliésemos solos porque se había perdido recientemente una niña, decidieron coger un caballo y fugarse. Salieron trotando a caballo. Fantástico. Llegaron a un bosque. Había un pedrusco entre la hierba, el caballo se tropezó y los niños se cayeron al suelo. Uno se rompió un hueso. Podemos dejarlo aquí, que la cosa se pone ya Y cruda, comenzó pero bueno, a voy a llover. hacerles un spoiler, no se queden con las ganas de saberlo. Los niños llegaron sanos y salvos de nuevo al centro educativo. Hoy vamos a Bueno, la granja escuela en aquel hacer caso. un- Bueno, empezamos con conexión con Radio Crisol, con el IES, colaborando, pero claro, nos gustaba la idea, veíamos que había cosas muy positivas y decidimos seguir. ¿Y cómo seguimos? Pues habrá que formarse un poco, porque lo del suelo y el micrófono había servido hasta ahora, pero bueno, habría que seguir avanzando. Así que decidimos, algunas personas del CRA, hacer un curso de formación y ahí recibimos nuestro primer equipamiento, una mesa de mezclas, un micrófono, etcétera. Y se nos ocurrió la genial idea de decir, venga, pues como somos 4 escuelinas, radio itinerante, una maleta de ruedas y la vamos llevando. Claro, la idea no triunfó mucho, o sea, duró 1 minuto y medio, ¿para qué nos vamos a engañar? Luego se nos ocurrió, bueno, pues un trimestre cada escuela. Tampoco era viable, porque la pones en una escuela, el maestro o maestra se inicia, aprende, los niños también, todo va viento en popa y de repente, reset. La llevamos a otra escuela y volvemos a empezar de cero. No tenía mucho sentido. Así que el equipo directivo hizo un gran esfuerzo, rascó los bolsillos y nos compraron una mesa de mezcla chiquitina, pero bueno, nos está sirviendo para el apaño. ¿Por qué decidimos seguir? Pues es evidente la cantidad de beneficios que tiene la radio escolar. No les voy a contar ni les voy a hablar de la competencia lingüística, la expresión oral, el aumento de vocabulario, la expresión escrita, porque tienen que redactar, buscar información. No es solamente un trabajo individual, sino que hacen un trabajo en equipo, porque la historia sonorizada en la que han participado, gracias, la escribieron entre todos de forma conjunta en el aula y lo hacen de forma completamente ilusionados, completamente con muchísima motivación, que como saben es el motor del aprendizaje. Logramos que aprender sea divertido. Y eso cuando ven que los resultados les gustan y les salen bien, da una motivación, una autoestima, una confianza en sí mismos, una personita que, como se suele decir, no respira por no molestar, que te espere en las puertas del aula y te diga, Lore, ¿hoy puedo presentar yo? Eso no tiene precio. No tiene precio. Por supuesto, la creatividad es el factor común de todas las actuaciones que hemos tenido. Primeramente porque si nos hablan y nos preguntan tenemos que contestar en el acto, pero luego es que nos gusta ponernos un poco a prueba y un poco, pues eso, en esa interacción que buscamos, el que todo sea creativo, improvisado y aunque haya a veces trabajo detrás, pues bueno, que fluya la comunicación. Ellos mismos son capaces de analizar el trabajo que han realizado y de hacer propuestas de mejora. De decir, pues podríamos poner aquí tal cosa que igual viene mejor, con lo cual hay un gran desarrollo del pensamiento crítico. Y, por supuesto, es un método de inclusión fantástico. Aquí todo tiene cabida. Diferentes intereses, velocidad, tono de voz, todo lo que les pueda decir. Es una maravillosa vehículo para atender a la diversidad, un método de participación social y, por supuesto, de conexión con el entorno. Llegaba la hora de empezar a caminar por nosotros mismos, no de la mano de Radio Crisol, que, por cierto, me he saltado el agradecimiento. Quería darles las gracias desde aquí y, sobre todo, a Pedro, que es nuestro ángel de la guarda. Así que nos decidimos a hacer un proyecto de innovación para continuar con nuestra propia radio. Ahora sí, teniendo como método como centro de interés el eclipse solar que tendrá lugar a finales de agosto, sabiendo que el tema del espacio, que os voy a contar, eso y los dinosaurios casi es una apuesta segura. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a tirar de aquí y hacer
una programación, una secuenciación, hacer que las escuelas se coordinen con actividades multiniveladas para que todos participen, de infantil hasta sexto, y bueno, crear nuestra propia radio. Y así apareció de verdad, de manera ya oficial, Cranexión, que tenemos voy a hacer publicidad, nuestro canal en Spotify. ¿Cuál es el gran objetivo que tenemos? Pues seguir creciendo como personas. Hay muchos objetivos desglosados en el proyecto, como se imaginan, pero ese es el gran objetivo que tenemos. Y el objetivo de participando hoy aquí pues es ser muy contagiosos. A ver si os entra un poquitín el gusanillo y os animáis a probar, porque nos parece una experiencia maravillosa. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este proyecto? Bueno, pues tenemos una serie de actividades secuenciadas. Algunas son anuales, como por ejemplo un calendario astronómico, y otras son mensuales. Dentro de las actividades mensuales, como os decía, secuenciadas en diferentes niveles para que todos participen, al final va a haber una realización de un podcast entre todas las escuelinas. Por ejemplo, en el mes de septiembre nos tocó hacer la cabecera del programa y ahora en el mes de octubre a mi escuela le va a tocar hablar de la astronomía y dar datos interesantes sobre el cosmos. Por supuesto, este proyecto de radio y que tiene que ver mucho con la astronomía, bueno, todo, integra también proyectos del centro, como son el proyecto de coeducación. Y ya el año pasado intentamos hacer alguna prueba, empezamos ya haciendo pinitos, y una mamá del centro, que es una mujer emprendedora, ha creado su propia empresa y además al lado de la Escuelina de Santiago de Ambiedes, pues se prestó a que le hiciéramos una entrevista. Y este es uno de los ejemplos. La entrevista, por fin. Hola, buenos días. Como mañana es el Día de la Mujer, os tenemos una visita muy especial. Les voy a hablar un poco sobre su negocio. Nosotros le vamos a hacer una serie de preguntas. Se llama Sonia Acuña. Empezamos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo se te ocurrió hacer tu propio negocio? Muchas gracias también por invitarme a todos. Y bueno, la idea surge un poco porque siempre empecé a trabajar para los demás y hubo un momento en mi vida que no estaba justo con lo que hacía y no me sentía nada. Entonces opté por poner el proyecto a trabajar porque hemos hecho que trabajamos en el propio dinero. ¿Podemos cortarlo? Gracias. Bueno, esto de no tener pecera, pues es que estaban los peques en el patio y lo estaban pasando bomba y se oyen más al final los gritos, que es increíble lo que puede captar un micrófono, alucinante. Y bueno, lo que dije antes, querer es poder. El resultado, estoy de acuerdo con el compañero en que no es tan importante de micrófonos hacia afuera como de micrófonos hacia adentro. Gracias a Dios, a nosotros las audiencias no nos importan, tenemos el público comprado, si son las familias. Así que lo que nos importa es verdaderamente el aprendizaje de nuestro alumnado, su desarrollo y lo que tiene que ver del micrófono hacia aquí. Así que nos vale con gritos en el patio. Como os decía, el año pasado también participamos en un proyecto a nivel de centro de coeducación llamado Coeducastur y tuvimos que llevar a cabo una serie de actividades dentro del aula. Entonces aprovechamos para ese trabajo también volcarlo en la radio, en la colaboración con Radio Crisol. Y aquí vais a ver cómo llevamos a cabo uno de los programas. Gracias. ¿Qué tal estáis? Bien. Pues nosotros por aquí también. Bueno, hoy nos tenemos preparados unos refranes sexistas que nosotros tenemos que dar la vuelta. Porque queremos la igualdad y que todos tenemos que ser iguales. Bueno, no. Bueno, eso sí. El hombre como el oso, o cuanto más feo, más hermoso. Y lo hemos cambiado a las personas son guapas o feas. Fíjate en el interior hasta que lo veas. ¡Qué chulo! Está bien. ¡Qué chulo! Está guay. La mujer y el sartén en la cocina se estén. Y lo hemos cambiado a quien quiera ir a Masterchef
MasterChef en la cocina esté. No os he oído muy bien, ¿puedes repetirlo? No se oye muy bien. La mujer y el sartén en la cocina se estén. Quien quiera ir a MasterChef en la cocina esté. Está guay. Oye, ¿Qué quieres chulo? estar en Era muy MasterChef, difícil. en la cocina Belenia. tienes que estar. A ver. A ver, de la mujer y el mar no hay que fiar. Y lo hemos cambiado en algunas personas y en el mar no has de confiar. ¡Exactamente! Es verdad, Muy algunas bien. sí. Hay personas en las que no puedes confiar. Porque si confías en ellas, puede que te den chuches. Como los fifes. Bueno, creo que... Sí, no sé si ha llegado a su centro escolar lo de las fifes y las puchainas. Fifes y puchainas. Tenemos ahí un debate. Bueno, creo que como muestra vale un botón. Ahí, el botón. ¿Y por qué no? Si decíamos que queríamos ser contagiosos y que estamos aquí porque, bueno, pues porque hay cierta inquietud, ¿no? Hay cierta curiosidad. ¿Qué es esto de la radio? ¿Cómo va el tema? Bueno, pues desde el CRAC Aupeñes, el claustro quiere haceros el mismo regalo que nos hicieron a nosotros. Colabora con nosotros. Ahí os dejo mi mail institucional para que escribáis si queréis. Si de repente recibo 100, por favor, dadme tiempo. Y lo hacemos posible. Miramos a ver de qué manera podemos hacer un programa conjunto en el que hablemos de algún tema que encontremos de interés. Muchísimas gracias por su atención y sobre todo, muchísimas gracias por creer en la magia de la radio escolar. Gracias.